todavía no sé si es por morbo o si es que realmente hay una cuestión neurocientífica que nos lleva a ver qué es lo que pasa frente a un crimen para saber que no nos pasó a nosotros, que es otra de las teorías que circulan en esa explicación que se le intenta dar a por qué tiene tanto éxito una película sobre crimen real, una serie sobre crímenes reales, incluso cuando se hacen documentales sobre las cintas de las confesiones de un criminal, tiene éxito. La criminalística tiene éxito. La gente le encanta escuchar y aprender sobre cuestiones que tienen que ver con crímenes, con lo más indeseable que podemos llegar a presenciar en nuestras vidas, nos atrapa de algún modo u otro. Para hablar de todas estas cuestiones, hoy tenemos una invitada de lujo, a Laura Quiñones Urquiza, a quien ya le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Laura? ¿Cómo andas, Nico? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Cómo es esto de... ¿Es morbo? ¿Vos sentís una cuestión placentera al momento de analizar un crimen? Yo lo que siento cuando me llega, digamos, de una fiscalía, de un juzgado en lo criminal o de un cuerpo policial, un expediente, todo el material para analizar, un autor desconocido, yo lo que siento es obsesión. No, mi cabeza, digamos, está colonizada por quién, por qué y para qué. Esta es la realidad y en el único momento en que yo siento placer y esa adrenalina es cuando logro entender y romper el hielo con esa persona, con el porqué, o sea, qué es lo que lo llevó a hacer esto de esta manera con esta víctima en ese momento. Es el único momento donde yo siento realmente la adrenalina y bueno, y después puedo ya interpretar cada una, digamos, de los aportes, cada uno de los aportes que hacen los distintos especialistas de cada una de las disciplinas que intervienen. Por ejemplo, si es un homicidio, un femicidio, bueno, todo lo que habla el criminalista, si hay heridas de arma de fuego, heridas de arma blanca, lo que trae un informe, por ejemplo, de un perito informático, todo lo que tiene que ver con las redes, análisis, si esa víctima antes de morir tenía un malware espía instalado, desde cuándo estuvo, sí, para mí es apasionante. Y cuáles son los mensajes que recibía, qué tipo de stalking recibía, las conductas de acecho me estoy refiriendo, ¿no? Que no solamente tiene que ver con el cyberstalking, o sea, el espiar a la víctima de algo, sino mantenerla en vilo a través de mensajes o comunicaciones indeseadas o contactos indeseados. Entonces, todo eso, más las declaraciones de los testigos, más el informe de la autopsia, todo eso a mí me mantiene, digamos, muy emocionada a la hora de trabajar, esa es la realidad, porque no es que a la hora de analizar todo esto uno lo tiene que analizar con subjetividad, sino que objetivamente, o sea, pura y dura objetividad, porque si no, no tiene validez para un juzgado o una fiscalía. Claro, porque hay algo que es clave en un juicio penal. Uno puede llegar a una resolución penal, a una sentencia penal, sin saber el porqué. Pero cuando tenemos el porqué, la sentencia sale o sale. Claro, es sumamente interesante. Es sumamente interesante. Y a mí me gusta mucho trabajar he tenido la suerte de trabajar con fiscales, con jueces de instrucción que compartían la misma obsesión que yo. Por ejemplo, me llegaban algunas novedades y yo de pronto necesitaba algunas respuestas que se busquen o que por ejemplo, se me envíe el crudo, ponele de 250 fotos sacadas en el lugar del hecho, en la escena del crimen, como le llaman algunos. Porque en el expediente muchas veces lo que uno encuentra son 30 o 40 fotos que son de importancia vital para el criminalista cuando está haciendo su dictamen. Bueno, a veces dentro de todas esas fotografías hay otras que son mucho más interesantes para mí también. O sea que me interesa, por supuesto, lo que ellos ponen
su visión, porque en muchas cuestiones que ellos reflejan yo me baso, pero también hay otros hallazgos muy interesantes que uno puede obtener a través del crudo de las fotografías. Entonces, me ha pasado de solicitarlas, no sé, a las 3 de la mañana, porque me quedaba a veces, imagínate, de las 7 de la mañana, y una vez me pasó que a las 6 de la tarde digo, ay, voy al baño, me paro, estaba mareada, y claro, no había almorzado, no había merendado, no nada. Y bueno, me ha pasado de solicitar, no sé, a las 2 de la mañana, un domingo, esta información, por favor, doctor, mándemela cuando pueda, y él ya tenía la respuesta con lo que solicitaba a las 10 de la mañana. ¿Qué crees que es lo que genera? O sea, yo he pasado por una morgue varias veces, por Ajá. cuestiones laborales, y he visto varias autopsias, pero si yo tuviera que ver una hora, no lo elijo. O sea, una cosa por trabajo, y bienvenidos sean los que trabajan de eso, alguien tiene que hacer ese trabajo. Pero ¿qué es lo que lleva a que un estudiante de cualquier cosa, una señora de su casa, una señora que trabaja de oficinista, lo que fuera, cualquier persona, son los que contribuyen a que páginas de internet que muestran crímenes en crudo tengan tanto furor? O sea, ¿qué es lo que crees que separa lo que vos haces de forma profesional del consumo? No sé si hay una explicación. ¿Por qué hay tanta gente que le gusta ver cómo otra persona fue asesinada? Yo tengo una teoría que es que, bueno, amén de digamos, del precepto criminológico que dice que cualquier persona es plausible cometer cualquier tipo de delito en determinadas circunstancias, o sea, yo coincido con eso. Yo pienso que tiene que ver mucho con que hay personas que uno dice por qué esta persona se atrevió a traspasar la barrera que yo quizás no me atreví a traspasar en un momento donde me sentí humillado, en una situación de injusticia o en una situación de ira. Es decir, mis diques inhibitorios me impidieron, en la razón me lo impidió, pero ¿qué es lo que hizo que esta persona atraviese esto? Por eso vos ves muchas conductas, digamos, de contagio criminal en lo que tienen que ver con femicidios o en lo que tienen que ver con, por ejemplo, ajusticiamientos o en lo que tiene que ver, y por eso ustedes, tengo entendido que tienen cierto impedimento de transmitir información sobre suicidios. Sí. Entonces las conductas de imitación obedecen a todo este tipo. Ya vamos a llegar a la parte de suicidios. Conductas de imitación. Muchas veces. Yo me acuerdo, sí. La primera vez que escuché esa frase fue en el 2002. Perdón, conductas de contagio. De contagio, muy perdón. Hay mucha gente que lo confunde. Perdón que te corrija. No, tenés razón. Sí. De contagio. Me acuerdo, en el 2002 la primera vez que escuché esa frase fue dicha por un funcionario nacional en materia de seguridad por la ola de secuestros extorsivos que había y de los secuestros express. Exacto. Y decían que era una ola de contagio, que los medios eran responsables en cierta medida. Yo en ese entonces no trabajaba en los medios. Yo no lo creo. Porque damos cuenta de eso. Pero también es cierto que depende de la época del año, de lo único que escuchas hablar es, o de cuando pasó, lamentablemente, cuando ocurrió lo de Lucio, nos empezamos a enterar de que había un montón de casos más. Entonces uno dice, ¿qué pasó? ¿Hubo una ola o porque pasó lo de Lucio empezamos a prestar atención en qué andaban el resto de los chicos? Ajá. Ambas cosas para mí. El tema de las conductas de contagio, como te decía, suele ser digamos, confundido con una conducta de imitación. Una conducta de contagio es la que vos describías claramente, donde muchas veces una persona tiene ciertas necesidades criminógenas, pero las invalida porque el razonamiento le hace pensar en las consecuencias, en la responsabilidad que esto implicaría a futuro. ¿Se entiende? Pero cuando hay conductas de contagio, esto se va, porque hay, digamos, un contagio criminal. Es decir, se ejecutan, ¿sí? Se llama, se convoca a esta necesidad criminógena. Otra cuestión distinta es la conducta de imitación, que por ejemplo yo ya estoy incurriendo en cierto tipo de delito y mejoro, sofistico, ¿sí? Hago una sofisticación a través de la imitación de necesidades criminógenas totalmente, digamos, establecidas en otros. Por ejemplo, cómo secuestrar mejor, cómo robar mejor, cómo ejecutar delitos económicos a través de Internet, a través del phishing, con la herramienta del phishing, digamos, por darle algún nombre, y estas son las conductas de imitación, no las conductas de contagio. ¿Y no crees que se corre atrás
o sea, si vos tenés millones de personas en una, o sea, sobre todo que existe internet, ¿no? Antes se decía que las cárceles eran la escuela, hoy con internet tienen una universidad. Por supuesto. Pero ¿no crees que, más allá de la legislación que sabemos que corre atrás, Ajá. que la ciencia de investigación va detrás de la creatividad que pueden llegar a tener millones de cabezas al mismo tiempo diciendo, bueno, y de golpe se encuentran, che, ¿cómo pasó esto? No sé, y pueden estar meses investigando hasta que encuentran cómo es que funcionó y cuando llegaron a ver cómo funcionó, ya están en otra. Te estás refiriendo al cibercrimen. Sí. Básicamente. Y sí, no, es interesante porque vos tenés que pensar que la mayoría son personas que están mucho tiempo haciendo ingeniería social, es decir, analizando a personas, sus hábitos, aprovechando las herramientas propias de cada red social que te da, digamos, la posibilidad de unir y cazar personas que tengan tus mismas preferencias o que vos decís que tienen tus mismas preferencias. En el 2013 yo trabajaba en un canal colega e hicimos un experimento en vivo con la herramienta de Facebook para entender por qué los pederastas online cazaban menores a través del grooming, ¿sí? Utilizando al Facebook como herramienta. Entonces, creamos una página de Facebook. Yo le dije que, bueno, creen un nombre de fantasía o un nombre falso con una fotografía falsa o que tenga que ver, no sé, con un caballo, un perrito, algo así. Y había que cliquear en grupos que estaban relacionados con jóvenes de determinada edad, con un grupo etario determinado. Y esas mismas herramientas en aquel entonces hacían que vos encuentres nuevos amigos, nuevos contactos que compartían tus mismos intereses. Y ahí empezaba. Y ahí empezaba, digamos, el resto tiene que ver con la habilidad que tienen para el delito muchas veces los pederastas o los pedófilos, que está relacionado con sus mismos rasgos, esto está demostrado en muchas pericias, de inmadurez. Esa capacidad que tienen para hablar con los menores, para que ellos se identifiquen con ellos, se sientan comprendidos y tengan confianza. Y así ir escalando de a poco, ya sea con una identidad falsa, ¿sí? O con una identidad de adulto, hasta lo que puede llegar a ser, bueno, esta clase de seducción patológica para mí, hacia el encuentro, ¿no? Y consumación de un delito sexual. Hay veces en las que uno lo tiene bien delimitado, ¿no? Qué sé yo, Charles Manson justificando su accionar en base a lo que él interpretó de la letra de Helter Skelter de los Beatles. Helter Skelter. Pero hay otras veces en las que muchos ven un programa sobre true crime o un noticiero o un documental y terminan haciendo clic y dicen, quiero lo mismo. ¿Estudiar lo mismo, digamos? No, desde el punto de vista criminal hablo. Claro, es una conducta, digamos, conducta. Como decíamos, o de contagio o de imitación. Ahora uno tiene que buscarlo un poquito en las plataformas, pero hay un canal de Y televisión antes estaban dedicado las revistas solamente de a los eso. detectives, no sé si te acordás cuando éramos chicos. Sí. Las revistas de detectives que daban ciertos tips para este tipo de cuestiones. Para perfeccionarte. Para digamos. perfeccionarte. O sea, no, yo cuando escucho que hay los medios masivos de comunicación, los periodistas, si bien hay algunos tratamientos que a mí no me terminan de convencer, que es la reiteración de imágenes constantemente, de la matanza de alguien, como si fuese un espectáculo de gore, que yo no coincido con eso. O sea, si uno lo necesita mostrar o considera, me parece que tendría que ser en determinada, digamos, circunstancia y cantidad, ¿no? Sí, pero hay determinadas veces que no sirven ni para prevenir. O sea, no. ¿Perdón? No de prevenir un homicidio mostrando cómo quedó el cuerpo. No, es que los homicidios, digo, por más que hayan muchas veces las políticas criminales pueden ayudar a reducir el riesgo de este tipo de delitos o femicidios, por ejemplo, una buena política criminal, también una buena implementación de leyes y que estas mismas sean respetadas. Y también, digamos, quienes abogamos por eso, buscar, o los mismos legisladores, los políticos, buscar infundar en el otro esta cuestión de la imitación. Digamos, lo que digo, lo que escribo con la mano no lo borro con el codo.
pero a veces las políticas públicas no suelen ser suficientes porque hay algo que ya está decidido íntimamente desde el punto de vista del agresor o la agresora, perdón, para llevar a cabo. Y la cuestión es nada más de tiempo. O sea, solamente es una cuestión de tiempo. Muchas veces. Y ahí entra en juego la legislación penal, ¿no? Cuando Sí. uno dice, bueno, aumentemos las penas. Ya 8 a 25 años para un homicidio es un montón y los homicidios siguen ocurriendo. ¿Son disuasivas? ¿No son disuasivas? Si vos estás dispuesto a ver, es lo que yo siempre digo, ¿no? ¿Qué fue primero, el violador o la minifalda? Si un agresor sexual está dispuesto a agredir sexualmente, a atacar sexualmente a una mujer o un niño en la vía pública o entrar a su casa y cometer ese delito, no hay nada que lo pare, salvo que haya otra persona que lo disuada, por ejemplo, un factor, digamos lo que llamamos el factor X, que la víctima sepa artes marciales, que justo había alguien que le impide y hace que la persona, digamos, dé marcha atrás. Pero muchas veces las personas están decididas a llevar a cabo esto. O sea, en todo caso, solamente la cantidad de la pena sirve para que no lo vuelva a hacer durante un lapso de tiempo. Quien está dudando si esto para alguna clase de delitos graves, perdón. Laura, vos sos autora de, además de no sé cuántos miles de informes, si alguna vez cuantificaste cuántos informes llevas escritos para distintos juzgados y fiscalías, de 2 libros. Uno, yo lo he leído, que es Rastros Criminales, Anatomía del Crimen Violento, con prólogo de Claudia Piñeiro. El otro, no quiero quedar mal, pero todavía no lo he leído, que es Lo que cuenta la escena del crimen. Muertes violentas, acoso y violencia psicológica. ¿Cuál es la diferencia entre escribir un informe y que te digan, che, Laura, ¿te animás a escribir un libro? Porque me imagino que debe haber algo didáctico. Yo te cuento una anécdota, o sea, yo no soy buena escribiendo, novelando, trato de hacer un esfuerzo sobrehumano, pero yo escribo como si fuese un informe. Me han pedido en mi vida 4 veces prólogos colegas y cuando lo mando me dicen, Laura, ¿qué es esto? Esto no tiene alma. Es que yo escribo, yo escribo así, o sea, no es que no tenga alma, sino que no tengo esa beta artística, ese talento para la literatura. Yo no lo tengo, lo asumo, me hago cargo y agradezco mucho siempre a los editores que me editan los libros y las notas en los medios de prensa donde trabajo, pero sinceramente para mí es un parto. Es un parto, un libro es un parto en realidad. Sí, de entrada lleva no sé a vos. De 9 meses en adelante, así que Por sí, Dios. es un parto. Sí. Bueno, nosotros vamos a ir a un corte, pero para la vuelta ya les voy avisando que uno de los temas que quiero tocar con nuestra invitada es el tema del acoso y la violencia psicológica. ¿Sí? Porque generalmente se asocia a algo que no tiene mucho que ver con el crimen, pero que está cada vez más en boga y mucho más de lo que uno cree, a pesar de todo lo que se ve. Vamos a un corte y enseguida volvemos en esto que hemos dado en llamar Es Más Complejo, con nuestra invitada del día, Laura Quiñones Urquiza. Segundo bloque de Es Más Complejo del día de hoy, Laura Quiñones Urquiza. Seguimos hablando de crimen y de algo que quedó picando del bloque anterior que tiene que ver puntualmente con el acoso y la violencia psicológica. Y estamos hablando de acoso desde el punto de vista general, no de acoso sexual. Que es, claro. ¿Cuánto está influyendo últimamente, de acuerdo a tu tarea, los factores de acoso y violencia psicológica en los distintos crímenes que llegan a tu estudio? Que yo los he visto, o sea, reflejados previamente como conductas violentas directas e indirectas previas al homicidio, sí. Han aparecido muchas veces, en ocasiones a modo de una expareja que ejercía, digamos, este tipo de comunicación indeseada a través de las redes sociales, a la víctima igual no era el homicida, pero eso sí va a, digamos, en mi caso, a hablarme del perfil de la víctima y la poca capacidad que tenía en ese momento, anímicamente, de bloquear a la persona que estaba enviando
comunicaciones indeseadas. Por ejemplo, todo eso se analiza, ¿Y ¿no? por qué no las bloquean? ¿Por miedo a una represalia mayor? ¿Porque no le sale? ¿Porque cree poder solucionarlo? Creo que en esta mujer ella era una mujer muy empática, amaba a los animales, a los niños. Era una mujer muy de ese estilo, muy mágica, ¿no? Por lo que se podía escuchar o a través de los testimonios de las personas que la conocían. Entonces, toda esta sucesión de exparejas, sobre todo una con la que le escribía en forma constante y ella era como que le costaba pararle el auto, ¿no? Pararle la moto. Probablemente sería para no herir al otro. A veces es por una cuestión de narcisismo y otras veces es porque, bueno, no sabes ni cómo hacer el bloqueo. A veces puede suceder. Yo tenía una amiga que le pasó esto de que le escribían, le digo, no, se bloquea de esta manera. O sea, es simple. La cuestión es si querés o no querés tener a esa persona ahí, o a veces, como vos decís, puede ser miedo a un incremento en la violencia. Como que si lo tenés ahí, crees que podés llegar a controlarlo. Es una fantasía, porque en realidad nada te asegura de que esto quede ahí. Dejar al otro hablando solo, lo que te puede hablar es de un desistimiento o que la persona incremente la violencia a través de otro canal para contactarte. O sea, no es garantía de nada. Ahora, judicialmente no hay muchas herramientas contra eso. O sea, Sí, al menos por donde yo supongamos sé, que una persona claro, se presenta sí. en una fiscalía y dice, mire, tengo a esta persona que me dice esto, esto y lo otro. Está bien, pero ¿usted se siente amedrentado? Y no sé qué hacer. Está bien, pero no saber qué hacer no es un delito de investigar. Claro. El tema es cuando realmente hay una amenaza de muerte. Pero muchas veces no es necesaria la amenaza de muerte porque es tanto el incremento el incremento de odio, de ganas de molestar. Hay un video que subieron hace poco de una mujer Silgromás, que yo lo vi en YouTube y yo no podía creer lo que estaba viendo. O sea, cuando me lo enviaron fue terrible. Era más de 1 año, 2 años de acoso de alguien en internet hacia ella. O sea, ir a visitar al colegio del hijo de esta mujer. Yo no sé esta mujer cómo pudo sobrevivir a tanto. Entonces, eso es un video interesante desde el punto de vista del criminológico, que es a lo que yo me dedico, ¿no? A todo lo que tiene que ver el fenómeno delictivo y la conducta desviada. Pero no sé en qué habrá acabado eso, yo sé que hubo una denuncia, la mujer pedía ayuda. Es un video que cuando yo le pedí a gente del ámbito que lo vean, a ver su opinión, me decían a mí se me revuelve el estómago, me decían algunos psicólogos. Es un video muy digamos que yo creo que tendría que llamar a una legislación o algo, o sea, entender cuál es la capacidad que pueden tener algunas personas para causar daño a otras, amparadas en el anonimato o no. Porque el anonimato que uno ve, por ejemplo, en los haters, en los trolls, uno, digamos, lo puede responder con un chiste, se puede ofender, es decir, te podés ofender de lo que te dice alguien que no conoces o bloquearlo, ¿sí? Muchas veces todo lo que tiene que ver con esto, el fenómeno del hater, del troll, que te agarra de punto, está relacionada a la sensación de ausencia de responsabilidad, por supuesto, legal, ¿no? Y el anonimato también contribuye a incrementar este factor de riesgo criminógeno que tienen estas personas que están predispuestas a la violencia, a la agresión. Y esto me lleva a preguntarte cuál es la fina línea que separa el acoso y violencia psicológica del suicidio. Y yo creo que no me dedico a la suicidología, no es mi ámbito, pero estimo que tiene que ver, tiene que estar íntimamente relacionada muchas veces. Llevar a una persona al límite me parece que muchas veces se puede ver en cómo esa persona
comete ese acto. Yo sí he tenido suicidios exóticos donde venían, por ejemplo, que se sabía que era un suicidio, pero no se sabía por qué, o, por ejemplo, era una muerte dudosa de criminalidad y se querían explicar el porqué de determinado, digamos, escenificación en el lugar, en la escena, y bueno, yo, por supuesto, daba mi opinión, pero muchas veces puede estar como puede no estar relacionado, ¿no? Puede haber pruebas o no de un acoso psicológico previo. Claro, porque la mayoría de las causas de suicidio se inician con una carátula que dice averiguación de causales de Averiguación. muerte. Claro. Y vos ahí tenés que determinar si fue un suicidio o no, y si fue un suicidio, bueno, ya que se encargue otra persona de ver cuáles fueron los motivos que la llevaron al suicidio, pero por ahí te encontrás con algo en el medio que decís, che, esto no es... O sea, no fue un accidente, me encontré Claro. con todo esto en su computadora o con todo esto alrededor de esa persona, Claro. y me parece que no fue un accidente. Eso es muy interesante lo que decís, porque si bien quien puede llegar a determinar con, digamos, de un modo fehaciente, es el médico que hace la autopsia, ¿sí? El obductor y todo el equipo, digamos, que está ahí, ¿no? Pero muchas veces, hoy, como dice un amigo español, el hombre no es el hombre que analizaba la criminología en los 80 o 90. Hoy es el hombre cyborg. Entonces, todo lo que tiene que ver con delitos informáticos, con pericias informáticas a los dispositivos móviles, ¿sí? Las redes sociales, los mails, es de vital importancia, al menos para mí, en una investigación criminal. Bueno, y ahí te llevo a otra pregunta entonces, porque más allá de las cosas que hemos visto todos, cualquier persona que haya visto alguna vez una película sabe que si ocurrió un crimen hay que preservar la escena del crimen. Claro. Con lo que ha avanzado la tecnología, ¿hasta dónde llega la preservación de hasta dónde llega la escena del crimen? Eso tendría que ver, o sea, yo no es una respuesta que yo te pueda dar. Yo, si bien me diplomé en Me refiero a los dispositivos, a las claro, nubes, hay de todo, hoy tenés hasta nubes. por supuesto, no, sí hay un montón de herramientas, incluso que son desconocidas de las mismas, dentro de las mismas redes sociales, que uno puede llegar a averiguar un montón de cosas que, por ejemplo, la Fiscalía podría llegar a tener que solicitar una autorización al exterior, pero si vos, digamos, empezás o haces un curso, tengo una amiga que hizo un curso espectacular, no recuerdo dónde, que cuando yo tengo algo que averiguar en una red social, me dice, bueno, vas a este lugar, tal cosa, tal otra, y te lanza un montón de información que muchas veces las fiscalías no conocían y que es una vía regia, digamos, legal, pública, es un OSINT, ¿entendés? Es una fuente abierta y muchas veces se desconocen. Entonces es como que uno dice, wow, pero esto sí tendría que uno, no sé, llevar toda esta prueba a la fiscalía y decir, encontré todos estos datos a través de estas herramientas que son libres, que son públicas y que son de la misma, digamos que son fehacientes y que son propias de la misma red social. Cuando uno mira o se encuentra con distintas opiniones dentro de un mismo expediente de distintos criminalistas, de parte... Ajá, peritos de parte, sí. Los peritos de parte, uno puede llegar a sospechar de que no hay ciencia dura en la criminalística, sino que hay una cuestión de, bueno, puede ser opinable, pero también puede ser, bueno, son peritos de parte. ¿Cuántas veces te has encontrado con algo que uno dice, no, pará, 2 más 2 son 4 y acá tengo un 2 y otro 2 y este resultado me da 4? Usted no me puede decir que es 3. ¿Cuántas veces te ha pasado de encontrarte con esas paredes dentro de las investigaciones? Dentro de lo que es mi trabajo, yo trabajo con, digamos, con fiscalías y juzgados. Es decir, que yo en lo que me baso es en lo que tienen los peritos oficiales, ¿sí? Sí. Los cuerpos de investigaciones judiciales, los cuerpos de investigación de la misma policía científica. Es decir, que yo no tengo visión de lo que dice desde el punto de vista criminalístico, que no es el mío, técnicamente, lo que opina, digamos, la disidencia o el diferendo que puede llegar a tener a nivel técnico un médico legista con respecto a la autopsia o un criminalista con respecto al análisis, al procesamiento de la escena del crimen, al levantamiento de rastros, etcétera, todo lo que van a hacer
los criminalistas. Sí. O, por ejemplo, el perito informático, con respecto a lo que tiene que ver precisamente con la preservación, ¿no?, de la prueba y la extracción de los datos. Pero hay principios básicos que dice, bueno, esto funciona de esta manera y no me puedes venir a decir que no es así. Y sí, yo creo que sí. Es decir, una herida de arma de fuego es una herida de arma de fuego. Por ejemplo, qué sé yo, una herida de arma de fuego, un disparo de arma de fuego, no sangra igual, ni con el mismo tiempo, es decir, puede llegar a tener un lago hemático, un amplio sangrado, pero no en la misma cantidad de tiempo que un degüello, por ejemplo. Es decir, si yo tengo un degüello homicida o suicida, el sangrado, es decir, el lago hemático en el piso, lo voy a encontrar al toque. No va a tardar mucho. En cambio, lo otro es distinto. Puede llegar a haber un lago hemático, ¿sí?, pero va siendo de a poco. Es paulatino, no es tan crítico porque lo que yo estoy cortando son otras arterias y venas, ¿no? Sí. Bueno, y entonces me encuentro con... perdón que insista con el tema del acoso y la violencia psicológica, pero por algo le dedicaste un Me libro. pareció sumamente interesante el aspecto del entero. mobbing, por ejemplo. El aspecto del... Mobbing. El mobbing vendría a ser como el bullying, Sí. pero en el ámbito laboral. ¿En qué sentido? Es el acoso ¿Con qué- o sea, ¿con qué te psicológico y encontraste? moral en un ámbito de trabajo, que puede ser desde de subalternos a jefes, de jefes a subalternos o entre pares. ¿Y por qué lo metes en un libro de crimen? O sea, Porque hay ¿cuántas un caso historias muy hay de interesante. esas? No, porque hay un caso muy interesante. Es decir, no te voy a spoilear. Creo que es el último capítulo, si mal no recuerdo. Nos encontramos con cómo matar a mi jefe, no es una comedia. No, nos encontramos con un sujeto que de pronto trabaja en un ámbito hospitalario con el cuidado de personas y de pronto empieza a recibir un montón de este tipo de amenazas, misivas, anónimas, en varios lugares, pero por alguien que después se va revelando, y esto es una historia real, que le ocurrió a un amigo que gracias a Dios me proveyó de todas las misivas que él iba recibiendo a lo largo del tiempo. Y bueno, él con el correr del tiempo se entera que este sujeto utilizaba otro nombre y que estaba, digamos, imputado por delitos bastante graves, ¿no? Y que tenía el mismo tipo de conducta hacia personas que habían descubierto en qué andaba. Y una de esas conductas que habían descubierto compañeros de él estaban relacionados con el abuso sexual a algunas de las personas que estaban en ese lugar. Cuando a mi amigo se lo van a comentar, mi amigo lo tenía a este hombre como un ángel, un santo, una persona, digamos, dócil y seductora, muy inteligente, muy capaz, el pobre, digamos, hombre, es decir, una serpiente encantadora, lo que se llamaría, ¿no? Y bueno, mi amigo no les cree mucho lo que están diciendo los otros porque piensa que está relacionado más que nada con la gran capacidad que tiene esta persona a la que están acusando, ese carisma, digamos, dentro de todo, medido y muy pulcro, muy correcto, un señor, un gentleman, ¿no? Una serpiente con traje. Si tuviera que hacer un top 5 de los crímenes más apasionantes de la historia argentina. ¿De la historia argentina? Sí. Apasionante. Infamous, como dicen los americanos. Sí. De que cuando empezás a enterarte de ese crimen no podés parar hasta encontrar el último detalle. ¿En cuáles me hubiese gustado trabajar? Exactamente. Muchos de los que a mí me llegaron, a mí me parecieron increíbles. O sea, para mí fueron un desafío. Pero dentro de los otros que me hubiese gustado trabajar están el crimen de Diana Zacayán, por ejemplo. ¿Qué le pasó a ella? Es una mujer trans, que es una de las minorías que para mí, digamos, mucha gente critica la Marcha del Orgullo, ¿sí? Pero nadie sabe lo que es estar ahí.
Estimo que nadie sabe lo que es estar ahí. Muchas veces nosotros, yo me incluyo, hemos incurrido en microagresiones, ¿sí? A la hora de hablar, a la hora, no sé, de ver imágenes que sin querer, ¿sí? Los van estigmatizando como si fuesen delincuentes. O sea, yo lo que noto no es una aceptación de muchas personas. Yo cuando pongo algo, retuiteo algo, hay siempre alguien que está en contra. O sea, ¿qué te importa? Personas adultas dentro de las cuatro paredes en algo consensuado. O sea, nadie sabe lo que es estar en esa minoría. Por lo tanto, nadie debería opinar, me parece a mí. Y mucho menos ofender a alguien por su elección. Esta es mi opinión. Entonces, todo ese odio hacia una persona, a mí me hubiese gustado poder analizarlo en ese hecho. Hay otros casos que también me parecían interesantes y en los que me hubiese gustado trabajar, que en este momento no me los acuerdo mucho, pero sí han aparecido, por ejemplo, delincuentes sexuales en serie que me hubiese gustado analizar en su momento y que uno de ellos llegó a mí con el correr del tiempo. Entonces yo decía, no puedo creerlo. No puedo creerlo. Han habido casos, por ejemplo, de femicidios, como el de Susana Leiva, que bueno, lo trabajó un amigo, Jorge Monastersky, y en ese momento, yo no suelo colaborar con ningún abogado penalista, pero el respeto y la confianza que me inspira Jorge a través de los años, bueno, hizo a que yo pueda charlar con él de ese tema, y bueno, tuve la suerte de poder no empaparme del expediente, porque esto no es real, pero sí saber algunas cuestiones, conocerlas, que era lo que a mí me interesaba, porque muchas veces lo que uno ve en la tele o en las noticias no tiene nada que ver o es el 10% de lo que es la realidad de un expediente. Porque si uno vuelca la realidad de un expediente, la gente, yo creo, como decía Osvaldo Raffo, la gente no está preparada para entender o asumir que hay personas que tienen determinadas características en nuestra sociedad. Y yo pienso que muchas personas no están acostumbradas a asumir que esas personas son como nosotros, es decir, que todo lo que trajo Lombroso en aquella época, del hombre lombrosiano, de las orejas aladas, el miembro prominente, la cara, no hizo más que estigmatizar e ir en contra del futuro de muchas sociedades, y que fue agarrado, esto de, digamos, del atavismo, fue agarrado por los nazis. Si tuvieras que hacer un top 5 o un top 3 de los casos de la historia argentina que te hubiera gustado trabajar. Me hubiese gustado el de Diana Zacayán, me hubiese gustado uno, por ejemplo, que era de un delincuente sexual en serie, que al final me terminó llegando y yo no lo podía creer. Me hubiese gustado trabajar en un montón, o sea, que voy viendo y digo, wow, esto no está resuelto. Bueno, el crimen de Marito Salto, que es uno de los crímenes más terribles. Ese me gustaría en algún momento poder colaborar o ser convocada, más que nada. Hay muchos. El de Diana lo mencionás porque fue un homicidio por odio. ¿El de Marito Salto? El de Diana. El de Diana, sí, yo creo que fue un homicidio por odio. Y que tenía que ver su condición. Tenía que ver su condición. Es mi estimación sin ver el expediente, ojo. No he visto el expediente ni nada. Ahora, para cerrar, porque ya tenemos que ir cerrando algo que podríamos ir charlando. Perdón, su condición como mujer, ¿eh? Sí. Búsquenlo, googleenlo, son casos realmente interesantes, atrapantes. Para cerrar con un poquito de, no sé ya cómo llamarlo, humor negro, anécdotas que otra gente diría, qué horror, qué barbaridad, pero alguien tiene que hacerlo. Hay un serio problema cuando vamos a las morgues, ¿no? Que tiene que ver con sí, con que algunas autopsias, sí. El perfume te acompaña después. El olor, las moscas, que cuando se abre cuando se abre la bolsa, en las narinas, en todos los huecos, están alojados algunas larvas que con el oxígeno, cuando las abrís, saltan
caen y se convierten en moscas o empiezan como a saltar ahí en el piso. En mi cuenta de Instagram yo tengo un video, Criminal Profiles se llama. Ahí subí un video porque es muy interesante. Va, para vos es un horror, pero No es pero un a mí me horror. pareció interesante. Son recuerdos que uno Sí, quisiera borrar. sí. O cuando, por ejemplo, llega un enfisematoso, que es justamente un cadáver en estado cadavérico enfisematoso, tienen que abrir, digamos, los médicos. Con un paraguas. Claro, el eviscerador. Y a veces eso, todo ese líquido con gases Explota. se va para abajo. O sea, cae en el suelo y a veces es resbaladizo. Yo una vez me estuve por caer y yo decía, menos mal que me agarré de las dos camas que había ahí, porque yo te juro que me caí ahí y no sé, me metí a la heladera al lado de los cadáveres, porque es una cosa que ya, o sea, a mí me daba una cuestión, un miedo a eso, porque yo tengo el tema con el olor. Soy una persona que percibe los olores desde mucho, no digo a distancia porque tampoco el mentalista, ¿no? Pero bueno, no sé, a mí me pasa eso, ¿no? No sé no sé si a vos te pasó de entrar a la morgue y justo hay un olor muy característico. Sí. Entonces, y a Pero veces... que trabaja en la morgue ya es un bicho raro. O sea, sí, no, totalmente. Se rompe la heladera y guardan la gaseosa en la heladera de... O sea, no tiene drama. No he visto, no he tenido oportunidad de ver te convidan encima, la lonchera. Y para hacerte chiste te convidan, ¿viste? Claro, no, sí. Y lo que pasa es que el humor, las personas que trabajamos de esto es los únicos que nos salva de no volvernos locos. Los únicos que nos hace bajar un poco. Trabajar con la muerte, lo que te conecta con la vida es el humor. Totalmente. Yo creo que muchas veces puede servirte para todo. Hay cosas con las que no se joroba, ¿no? Pero hay cosas con las que tranquilamente podés bajarle un poco, digamos, los decibeles, el cambio y tratar de revehiculizar la energía o la visión de las cosas y desdramatizar, ¿no? Laura, ¿la pasaste bien? Si la pasé bien, sí. Lo que sí, para la próxima un control remoto para que venga hacia mí el vasito de agua. Sí, bueno, igual es... Permiso. Por favor. Laura Quiñones Urquiza, una figurita conocida para los que nos encanta leer en todo lo que tenga que ver con crimen y aprender, sobre todo, en lo que tiene que ver con estas cuestiones tan dramáticas, tan de la sociedad al mismo tiempo. Ha pasado Laura Quiñones Urquiza por esto que hemos dado a llamar Es Más Complejo. Muchas gracias, Laura, nuevamente, y yo los espero en la próxima emisión sobre algún tema que seguramente uno cree que es fácil, pero no es tan sencillo como uno cree. Hasta la próxima.